Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia Geek, nuestro podcast. El día de hoy va a estar bien interesante. Estaremos hablando sobre un tema que nos compete a todos los cristianos, que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, y es el tema del evangelismo. Si ya lo viste en el título y en la miniatura, sabes de lo que vamos a hablar. Pero vamos a hablar con una persona muy especial. Desde Puerto Rico tenemos un invitado de lujo, diría yo, que es el hermano Will Rodríguez, pero como es costumbre, que él mismo se presente. Hermano, bienvenido, díganos en qué es lo que hace, qué es lo que trabaja, cuáles son sus gustos, en qué está relacionado usted con el evangelismo. Bueno, Leo, muchas gracias por la oportunidad que me brindas de estar con ustedes en este tiempo y pues a toda la audiencia le damos un saludo muy especial y caluroso desde Puerto Rico, aunque no estoy en Puerto Rico en los últimos tiempos porque desde enero me mudé para Estados Unidos, a donde están las oficinas centrales del Ministerio de Evangelismo Explosivo Internacional para una asignación de 4 años y ya mismo les hablo de eso, pero inicialmente, como bien dice mi hermano Leo, soy de Puerto Rico, mi nombre es Will Rodríguez, estoy casado desde hace, wow, ¿cuánto hace? Muchos años, 46 años y unos poquitos meses que vamos en eso con mi esposa Iraida López, mejor conocida como Tatita. No tenemos hijos físicos con nosotros, pero tenemos muchos hijos espirituales y ha sido una bendición que Dios nos ha dado. También pues estudié en la universidad, tengo dos grados en gerencia industrial y en computadoras. Luego, cuando Dios me salva y ya estoy yendo a la iglesia, también en la iglesia soy anciano de nuestra iglesia y para ser anciano pues tengo que estudiar unas cuantas cosas y tengo pues mi preparación de esa clase en un poquito de teología, un poquito de todo lo que tiene que ver con eso. Así que Dios me ha sido muy bueno. Pero desde hace 23 años y unos cuantos meses más, estamos trabajando con el ministerio precisamente que se llama Evangelismo Explosivo Internacional. Eh, Estuve trabajando los primeros 6 años en el Caribe, supervisando el área del Caribe, todas las islas del Caribe. Era interesante porque era como una mini Babel, porque habían 6 idiomas. Entonces yo salía de mi casa y a veces iba y había gente hablando creol y otros hablando español y otros hablando patuá y el otro hablando inglés y el otro hablando holandés o olvídate que aquel papiamento en Aruba, o sea que era una locura de lenguaje, pero claro, uno buscando el punto medio con el inglés, medio maltratado, pero se habla. Y entonces, pues Dios nos proveyó ese tiempo maravilloso de conocer gente maravillosa en todas esas islas del Caribe. Porque, claro, yo soy parte de ese conglomerado. Ustedes saben que Puerto Rico es la más pequeña de las islas de las Antillas Mayores y la más grande de las Antillas Menores. Ese es el punto medio de Puerto Rico, aunque pertenecemos a las Antillas Mayores. Bueno, un poquito de geografía. Perfecto. Entonces, pues ahí trabajando con Evangelismo Explosivo, luego del Caribe, estuvimos trabajando 4 años con el Ministerio Hispano en Estados Unidos y ya para el año 2000, eso comenzó en el 2000. Para el año 2010, entonces comencé a trabajar como vicepresidente de Evangelismo Explosivo para América Latina, o sea, desde México hasta Chile, incluyendo Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y desde inicios de este año, en enero, ahora estoy como vicepresidente global o senior para Evangelismo Explosivo Internacional en Desarrollo de Naciones. O sea, yo estoy trabajando con todos los vicepresidentes continentales de los 6 continentes que cubrimos. Ah, ok, o sea, en este último año ya lo ascendieron a otro puesto de servicio. Muchos dirían puesto de liderazgo, pero más que todo es un puesto de servicio al Señor. Pues mira, sí, le llamamos liderato de servicio porque nosotros estamos para facilitarle y hacerle, proveer que los vicepresidentes continentales puedan hacer su trabajo. Y el trabajo del vicepresidente continental es facilitarle el trabajo a los directores nacionales para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo de desarrollar el Ministerio de Evangelismo Explosivo en cada uno de los países del mundo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bienvenido, hermano. Creo que sí, creo que sabe algo del tema de evangelismo, ¿no? Creo que
por lo menos algo más que yo sabrá del tema y por eso lo invitamos. Algo muy importante como para comenzar es que durante el servicio y que hemos tenido, que hemos compartido con Evangelismo Explosivo en las iglesias, a veces encontramos el tema de la definición del evangelismo o de lo que es. Algunas personas hablan que si proclamación, otras hablan que solo el testimonio, otros hablan de diferentes términos, por así decirlo, como que evangelismo es cumplir la gran comisión, es discipular, es proclamar, es alcanzar las naciones, es compartir el amor de Cristo. Pero a veces eso es como un concepto que se ha manejado o se ha visto y a veces para las personas o para los cristianos comunes y corrientes es como un poco abstracto, porque entonces se puede llegar a entender incluso que si me pongo una gorra que dice Cristo te ama, ya estoy evangelizando, o una franela con un versículo, qué sé yo, Juan 3:16, estoy evangelizando, estoy alcanzando. Entonces, dentro de todos esos conceptos o ideas sobre la proclamación, el evangelismo, realmente cuál es el concepto real o cuál es el término real para la acción de presentar a Jesús a otras personas. Claro, básicamente el concepto correcto es evangelismo, que deriva de la palabra evangelio, o sea, buena nueva, buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio. Y es una palabra que tanto del griego como del hebreo se deriva igual y del latín también. Entonces, ¿qué sucede? Que además de contar la vida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, cuenta específicamente qué Él hizo por el ser humano. ¿Qué fue lo que Él hizo para que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vive una vida perfecta y luego termina muriendo en una cruz como morían los criminales? Y Claro. esa es la magia de lo que pasó. Y eso es lo que queremos llevarle a la gente, que conozca ese detalle. Porque una cosa yo creo que, Leo, es importante tener claro, o sea, que la Biblia no da margen a otra forma de salvación que no sea Jesús. Porque el mismo Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces tenemos un pasaje que es bien exclusivo, muy exclusivo. Claro. Y básicamente eso es lo que tenemos que llevarle a la gente. Por eso hay tanto misionero que ha muerto en el campo haciendo su trabajo, porque creemos que este es el único camino. Si hubiesen otros muchos caminos, como alguna gente dice, pues entonces no habría que hacer tanto trabajo, que cada cual Claro. crea lo que quiera y que pues ya está resuelto el problema, pero no es así. No es tan Bueno, sencillo como es eso. muy típico a veces escuchar a algunas personas que tienen más problemas con la iglesia que con Dios, pero suelen justificarse, digamos que con la iglesia, pero también con algunas cosas que Dios nos demanda, ¿no? Como por ejemplo santidad y eso, y muchas personas que tienen problemas con eso a veces dicen como que, bueno, yo creo a Dios a mi manera, a mi forma, y a mí yo no creo en la iglesia, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Y lo que usted dice es importante porque no es creer o no nos salva creer a nuestra manera, lo que nos salva es creer en Jesucristo tal cual como el Señor nos lo dice en la palabra. Y bueno, le hacía esa pregunta porque recién, digamos que en los últimos 50, 60 años, como que la iglesia se ha puesto de acuerdo en definir lo que es el evangelismo, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en el proceso de entender y de escudriñar también o incluso de interpretar la Biblia, cualquiera puede venir y interpretarlo de diferentes formas y cuesta ponerse a veces de acuerdo. Ahora, ¿cuál cree usted que es o cuál sería su opinión? ¿Se siente que la palabra de Dios es clara sobre nuestra misión? Nosotros como cristianos creo que nos enrollamos de más con los términos, o algo por el estilo. Excelente pregunta, porque nosotros los seres humanos somos expertos dañando cosas y enredando las cosas. O sea, la palabra de Dios es sobre todo, bueno, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no son fáciles de entender. Hay cosas que están un poquito complicadas, pero si hay algo claro en la palabra de Dios es lo que hizo Jesucristo por nosotros y el mandato a decirlo. Eso está, pero tan y tan claro. Y te voy a hacer un compendio de algunas cosas que hemos descubierto en la Biblia que nos ayudan a identificar esto. Por ejemplo, si nosotros miramos el primer mandato que Jesús le dio a los primeros discípulos, a los primeros que buscó, Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
refiriéndose a que desde que los rescató, desde que los reclutó, desde que los trajo a caminar con él, era con el propósito de ir y ganar personas para el Señor, o sea, ir y hablar de Jesucristo. Luego tenemos lo que sería lo que le llamamos la gran comisión. En la vida de Jesús pasa algo muy interesante porque durante toda su vida él dio muchísimas buenas enseñanzas, hizo muchos milagros, sanó personas, sacó demonios, hizo tantas maravillas, pero ese no era el propósito real o final de la venida de Jesús a este mundo. Es que él quería demostrar con esas señales, como dice el apóstol Juan en su evangelio, que eran señales para mostrar que era Dios el que estaba ahí, era Dios mismo. Y por eso hizo estas señales, porque nosotros podemos ver situaciones como en el estanque de Bethesda, donde había montones de enfermos y él sanó a uno, porque lo que quería demostrar, aunque tenía la capacidad y el poder para salvarlos a todos, él solo quería demostrar que él era Dios. Entonces, eso es importante conocer en estos milagros que Dios hizo. Entonces, cuando muere, pasa algo trascendental y único en la historia, y es que resucita. Y al resucitar cambia inclusive la historia porque todos sabemos que el calendario cambió. O sea, ¿cuánta parte del mundo no utiliza el calendario antes de Jesucristo y después de Jesucristo? Si no hubiera resucitado, este cambio no se hubiera dado. Entonces, al resucitar, nos muestra que lo que prometió, lo que se dijo desde el Antiguo Testamento, era una verdad. Pero esos 40 días, Leo, esos 40 días que él estuvo desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos, él se dedicó prácticamente el 80% de lo que habló fue de evangelizar. Y es interesante porque otro pasaje que nos encontramos en Marcos y lo encontramos en otros que le llaman la gran comisión, que Jesús les dijo a los que estaban con él, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces vuelve a usar la palabra evangelio. Cuéntenle la buena noticia de salvación a todo el mundo. Luego tenemos otro pasaje que es interesante porque le llamamos el último mandato de Jesús. Y el último mandato de Jesús fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Yo no sé si ustedes han visto alguna película de estas de misterio, que está el hombre rico con un secreto y cuando está en la cama postrado, ya a punto de morir, llama a toda la familia para contarle el secreto, para decir, esto es lo más importante que queremos oír, esto es lo que quiero que sepan, que no se les olvide. Y eso fue lo que hizo Jesús, que antes de irse le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban allí, que había un gran número de personas, les dijo que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo recibiremos poder. Pero dice específicamente para qué es ese poder. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban, en Judea, que era básicamente la región más grande, en Samaria, donde estaban los enemigos, y hasta lo último de la tierra. Es interesante porque él nos da un territorio sin límites, pero antes leímos que fuéramos por todo el mundo y compartiéramos el evangelio a toda criatura. Bueno, pues ahí nos está diciendo. Entonces, el primer mandato, ven a mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y el último mandato es, no te apures, que cuando tú creas en mí, yo te voy a sellar con mi Espíritu Santo y vas a recibir poder para que seas mi testigo. ¿Y qué hace un testigo? Bueno, la definición de testigo es hablar de lo que has visto, oído y o experimentado. Y nosotros que conocemos a Jesucristo hemos experimentado su salvación. Y eso es lo que Él nos manda a contar. Ok, muy bien, muy bien. Eso es algo súper importante también porque a veces dentro de esa mala interpretación a veces se le suman cosas que no tienen nada que ver y es importante cuando la Biblia es clara y nosotros también lo hacemos de una manera clara. A mí me llamaba mucho la atención cuando comentó de que cuando sanó, el comentario que hizo de que sanó uno solo. Y a veces queremos, Jesús hizo nos dio ese ejemplo, bien sea para revelarse como Dios, para mostrar su poder, entre otras cosas, pero también hay personas que como cristianos a veces se frustran porque lo que están haciendo a veces no tiene un resultado así impactante o no están llenando estadios de fútbol, de béisbol, no. Simplemente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros
y aunque sea una persona que nosotros podamos ganar para el Evangelio, podamos ayudarlos a salvar, mostrarles a Jesucristo, ganarla, este, hacemos grandes cosas, hacemos cosas importantes. No sabemos si esa persona es el próximo Billy Graham o qué sé Pero, yo. pero mira, Leo, yo te voy a dar un ejemplo que te va a te va a sonar familiar. Yo conozco a este muchacho, esta pareja en Venezuela, que se fueron para allá, para las puertas del Amazonas, entrenaron a cuantos jóvenes para compartir el evangelio y quizás se fueron de allí y no saben que la historia, lo que ha pasado, cuántos cientos o miles de personas van a escuchar de Cristo por esa tarea de esta pareja que sale de Caracas y va al Amazonas a entrenar gente. Entonces es el trabajo, no es la cantidad Sí, de sí. gente que tú hagas de una, es lo que hagamos. Y Dios va a utilizar esa obediencia para bendición y para proclamarse. Entonces, eso es lo importante. Mira, yo quiero, hablando de eso, perdóname, solamente quiero compartir otro pasaje bíblico que nos da un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo nosotros hoy día y no lo estamos haciendo. Y es la iglesia primitiva. Cuando nosotros buscamos Hechos 1, vamos a encontrar que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mira qué interesante que allá en Hechos 1, cuando se está yendo Jesús, nos está diciendo que vayamos a Jerusalén, que salgamos, que estemos en Jerusalén, pero que salgamos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece que estábamos muy cómodos allí en Jerusalén y que vino la persecución. Vino la persecución y al llegar la persecución, ahora estos muchachos andaban por toda Judea y por Samaria, donde Jesús los había mandado. Bueno, pero en el versículo 4 en particular dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Volvemos a la definición, anunciando las buenas nuevas. ¿Qué pasa? Que esta gente, Leo, esta gente no tenía la persecución que nosotros decimos que hay hoy. Nosotros hablamos hoy de persecución porque se burlan de nosotros, o porque nos insultan, o porque nos dicen que nos van a echar del trabajo si decimos Cristo te ama, o hacemos una oración. Esta gente los mataban, esta gente los torturaban. Esta gente era la vida lo que estaba en juego y por eso estaban saliendo de Jerusalén, porque los estaban matando, porque empieza diciendo, y Saulo consentía en su muerte, porque Saulo consintió en la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. Y Claro, claro. entonces, muchos más y muchos más. Pero esta gente que iba huyendo de la muerte por predicar el evangelio, iban predicando el evangelio. Y entonces esto resulta vergonzoso para nosotros, porque nosotros no realmente no tenemos una persecución como esa y no hablamos. Entonces tenemos un problema. O bueno, no tenemos esa persecución en esta parte del mundo, por lo menos. Claro, eso es lo que me Obviamente, refiero, donde estamos nosotros, en las claro. Américas. Sí, porque vemos como los hermanos de otras latitudes que están en medio del Medio Oriente, en todo esto, sufren esa persecución todavía. Pero Y, Leo, yo tengo hermanos, compañeros de trabajo, dando clínicas de evangelismo explosivo a pastores clandestinos en Irán, en Afganistán, en Eurasia. Y cuando estaban en Irán, en plena batalla y cosas, tú oías por Zoom los bombazos. Y ellos estaban ahí dando. Tenemos un compañero en Egipto que estando dando servicio en su iglesia, le quemaron la iglesia al pastor amigo 2 cuadras más allá. Eso lo vivimos nosotros, pero esta gente como quiera no se calla. Ni se callaban en aquel tiempo bíblico, ni se callan hoy. Es interesante. ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué los cristianos cuando experimentamos no solo el poder del evangelismo, sino ese poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, por qué no nos callamos? O sea, por lo menos a nivel de personal ya, cómo la palabra de Dios ha cambiado su vida o ha hecho ese deseo de evangelizar, de seguir, porque se involucró con el evangelismo explosivo. O sea, ¿qué sucedió? Porque a veces la gente, yo lo digo así porque también quizás este video lo veo en inconverso y puede pensar así, o incluso los mismos cristianos que somos segunda o tercera, cuarta generación dentro de la iglesia, hay personas que piensan que los cristianos son personas, ladrones arrepentidos, o personas que somos ultra fanáticas, o personas
no tenemos materia gris, que no pensamos, que otros piensan por nosotros. Incluso yo tengo un amigo por Facebook que una vez me decía, dice, no, lo que te dice tu pastor no es toda la verdad del mundo. Y yo le decía, ajá, chévere, pero primero no conoces a mi pastor, segundo, ¿quién te dice a ti que todo lo que yo creo, absolutamente todo lo que me dice mi pastor o que lo sigo ciegamente, que no raciocino, que no pienso? O sea, pero porque puede haber eso y todavía hay mucho de ese pensamiento. Pero entonces, ¿cómo la palabra de Dios transformó su vida, hermano Mira, Will? antes de esa pregunta, y es una excelente pregunta, ¿cómo transformó mi vida conocer a Jesucristo y saber que voy para el cielo? Pero antes de llegar a eso, me gustaría es que nosotros nos perdemos de información por falta de historia. O sea, nosotros si estudiáramos la historia de la iglesia, sabríamos por qué estamos donde estamos y cómo estamos y en qué lugares del mundo. Pero desde el siglo tercero pasó algo terrible que ha seguido pasando a través de la historia, sobre todo en el cristianismo, y, no, y ha sido devastador para el evangelio. Y es que en el siglo tercero, el que estaba gobernando a Roma se convierte o conoce el evangelio, conoce el cristianismo y declara a todos los que estaban en Roma salvos, cristianos. Hello, eso no funcionaba así. Ay, Había que predicar el evangelio y luego tú tener una profesión de fe y todo eso. Bueno, y así, si recordamos para ir más a lo nuestro, a las Américas, ¿qué pasó? Vienen los españoles y conquistan todo esto Suramérica y todos estos países. Y donde plantaban la bandera española, ahí eran cristianos. Y los bautizaban y el que no se quería bautizar lo mataban y se acabó el problema. Y entonces eso eliminó prácticamente la evangelización, porque la evangelización se convirtió en algo casi político y se salió de la proclamación del evangelio, de ir a uno y hablar con tu primo y con tu esposa y con tu mamá y con tu papá y con tus hijos del evangelio. Y eso era lo que hacían aquella iglesia primitiva, que iban casa por casa, iban por uno y les hablaban de eso. Entonces, eso es lo que ha traído y eso ha mantenido. A esto le añades la comodidad de las iglesias, que es mucho más seguro y cómodo estar dentro de un templo, levantando las manos, adorando y haciendo otras muchas cosas. Y a esto le añade el trabajo social. O sea, que la gente se cree que haciendo trabajo social, como le llaman ahora, el evangelismo holístico, el evangelismo integral, donde ellos dándole comida a los pobres y dándole ropa a las que necesitan y todo eso, se creen que están evangelizando. Solo se evangeliza diciéndole a la gente lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Punto. Si tienes que hacer otra cosa, si tienes que tirarle el anzuelo con una ropita, con una comida, lo haces. De lo contrario, tienes que evangelizar porque si no, lo estás alejando de Cristo, pero eso lo podemos hablar luego. Bueno, me preguntaste cómo la palabra de Dios, cómo el conocimiento de saber que voy para el cielo ha cambiado mi vida. Mira, yo siempre le doy para atrás a mi mente y llego a mi adolescencia. Yo me crié en un hogar católico, estudié en colegio católico, con catecismo, con esto, fui monaguillo y todas esas cosas, y conocía algo del contexto bíblico porque básicamente la Biblia católica y la protestante dicen lo mismo. Es básicamente diferentes traducciones, pero dicen lo mismo. Y yo conocí una serie de cosas, pero yo me llegué a un momento que yo me dije para mí mismo, yo no voy a ir al cielo nunca, porque yo nunca voy a ser como me dicen que debo ser, yo nunca voy a cumplir como dicen que debo cumplir. Y yo me confesaba y al rato estaba pecando y volví, me confesaba y al rato estaba pecando y era como un círculo vicioso que no iba para ningún lado. Y eso me creaba un vacío y me creaba una incertidumbre grande de dónde yo pasaría la eternidad. Y así yo pasé pues muchos años de mi vida. Y de hecho, me acuerdo que en una ocasión unos amigos míos murieron en un accidente de tránsito cuando yo no, tendría 17 o 18 años. Y eso me impactó porque yo no pensaba que ellos se iban a morir tan pronto. O sea, la muerte me salpicó porque tú a los 18 años no estás pensando en morirte. ¿Te crees que no te vas a morir nunca? Y ellos murieron a esa edad, ellos murieron jóvenes. Y yo dije, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasaría conmigo?
Y entonces eso marcó mi vida de una manera muy especial. Bueno, pasaron años y luego alguien me habló de la vida eterna y alguien me habló de eso que hizo Jesucristo por mí. Y yo recibí ese regalo de vida eterna y como que me quitaron una venda. Es más, yo siempre digo, me cambiaron de canal, como si hubiera estado viendo un programa y ahora estoy viendo otro, diferente. Y entonces mi vida tomó sentido. Estoy seguro que voy para el cielo. Puedo conocer verdades absolutas, no tengo que ir por ahí pensando si es o no es verdad o relativo o no lo es. Hay verdades absolutas en la Biblia que nos permiten, de hecho, si tú miras las leyes de casi todo el mundo, usan los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Entonces, ¿de qué estamos ¿verdad? hablando? Si es una ley moral, una ley que sirve para todo. Entonces, esos son verdades absolutas. Entonces, de ahí que mi vida se transformó y lo mejor de todo fue que eso pasó junto con mi esposa. Los dos, en octubre 25 de 1988, nosotros escuchamos el Evangelio, Dios nos salvó ese día a ambos y desde ese día hemos estado sirviendo porque era querido por su gracia y luego al poco tiempo nos involucramos en este ministerio de evangelismo explosivo y ahí hemos estado sirviendo y ha sido una bendición, otra cosa. Qué bueno, qué interesante, porque ¿quién diría que un joven de 18, 17 años, menos de 20 años, este, estaría pensando en la muerte, ¿no? O en el sentido de su vida, si más bien es en ese momento la sociedad o el mundo te dice que hay que vivir, hay que disfrutar, porque la vida se pasa rápido, pero imagínense, ¿cuánto? Si eso pasó hace, bueno, no quiero hablar de su edad, pero esto pasó hace poquito, digamos unos 10 años, ¿no? Más o menos. Muchachos, eso fue en el siglo pasado, te cuento. Pero imagínese, si eso pasó en el siglo pasado, eso ya lo dijo usted, no lo dije yo. No, Eh, no, no, muy bien. por ejemplo, ¿cómo hoy la juventud se sentirá? Estarán pasando con tantas situaciones donde vemos que por tonterías hay jóvenes que pierden la vida, con locos que andan armados, las escuelas, todo eso. Entonces, no solo vemos de su testimonio, también resalta esa parte de la necesidad que hay, que siempre la vida, la hubo hace en el siglo pasado, lo hay ahorita y lo va a seguir hasta que el Señor venga, va a estar allí, porque eso está en el corazón del hombre. Y qué bueno que Dios ha transformado su vida y bueno, eso es, imagínense hasta dónde lo ha llevado. Mira, Ahora, Leo, perdóname sí, que te interrumpa de nuevo, pero yo soy bueno, así. Bueno, es por la edad, debe ser por la edad. Bueno, de todas maneras, ya que hablamos de eso, no, pero te quería comentar que hay un pasaje, lo más interesante, está en Juan, en el Evangelio de Juan 10:10, que dice que el ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Y Jesús, que es el que está hablando, dice, pero yo vine para que tengan vida y la y tengan que en sea en abundancia. abundancia. Sí, Pero esa. si tú miras la sociedad de hoy en cualquier parte del mundo, tú ves destrucción, tú ves robo y tú ves muerte. Y dice que el ladrón vino a eso, refiriéndose al diablo, al enemigo de las almas. La gente quiere sacar a Dios de las escuelas, quiere sacar a Dios del gobierno, quiere sacar a Dios de la vida, pero quieren vivir en la parte buena de la ecuación con el enemigo. No funciona así. Siempre vamos a tener que estar, como dice el refrán, o con Dios o con el diablo. No tenemos alternativa. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de vivir una vida plena en abundancia si estamos con la parte plena de la ecuación, pero no con el otro lado. Claro. Entonces nosotros creemos que por eso, entonces, entre muchas cosas, porque la vida eterna no es cuando te mueras, esto empieza desde ya, desde el momento mismo que crees. Ok, bueno, muy bien, es así, es así. Entonces, para hacer un poco más dinámica esta entrevista, esta charla, tenemos un pequeño juego que siempre hacemos que es como el semáforo. Yo le voy a decir algunas situaciones o algunas afirmaciones y usted me va a responder si está de acuerdo o no está de acuerdo y si puede justificarlo, mejor todavía. Entonces, eso se basa en los tres colores del semáforo, que son verde, amarillo y rojo. Rojo significa que no, amarillo puede ser, tal vez, no sé, y verde que sí. Y también nosotros le agregamos un negro, que es como un no rotundo, como cuando no está nada de acuerdo, porque a veces hay excepciones de la regla o eso dicen, entonces, pero a veces
Ahí hay que ser Con radicales. posibilidad que me convenzan, con posibilidad, un no con posibilidad que me convenzan. Exacto, exacto. Entonces, la primera afirmación es, para que Dios pueda transformar la vida de otra persona, primero tiene que hacerlo conmigo. ¿Qué cree usted? Bueno, como está puesta lo que me dices, primero, para transformar a otro, claro, debe ser a través de mí. Entonces, si Dios quiere transformar a otro a través de mí, lo debe hacer conmigo primero. Ok, Bueno, eso es una luz amarilla. Te voy a decir que por qué es una luz amarilla. ok. Primero, que el poder de Dios no se basa en lo que nosotros demos, ni lo que hagamos, ni lo que dejemos de hacer. Tú sabes que en la Biblia hay personas no creyentes que Dios los utilizó de maneras espectaculares y casi creen y no creyeron, pero no eran creyentes, pero Dios los utilizó. Y los utilizó porque Dios es Dios. Usó una mula, o sea, para decirle al profeta lo que tenía que hacer. Entonces, es amarilla porque no podemos limitar el poder de Dios a mí, pero, poniéndolo del punto de vista de si yo fuera más útil para transformar vidas de parte de Dios, claro que sería más útil si yo soy transformado primero, porque mi propio testimonio puede servir para ayudar a otros y que vean un cambio en mí, vean lo que está pasando en mi vida y eso les puede ayudar a otros. Pero no debemos nunca limitar el poder de Dios a nosotros, o sea, a nuestra incapacidad, porque aún yo puedo fallar estando transformado y tú sabes cómo somos, Sí, sí. como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer termino haciendo y terminamos haciendo cosas que no A sirven. veces sucede, ¿eh? Es así. Ahora, la segunda afirmación es, el discipulado y el evangelismo es lo mismo. ¿Qué cree usted? Es rojo, es una luz roja. Es no, o sea, no, y quizás un negro. Se puede dar discipulado en evangelismo y Ok. usar evangelismo para dar discipulado, pero son dos cosas diferentes. O sea, evangelismo es contar las buenas noticias de salvación. Eso es evangelizar, no es otra cosa. Pero luego de eso, la única forma o una de las buenas formas más importantes de levantar nuevos creyentes y llevarlos a donde Dios quiere y como tú, usando tus propias palabras, llevarlos a la transformación es a través del discipulado. Y el discipulado cubre muchas áreas. El discipulado cubre desde áreas, desde comenzar a qué es los libros de la Biblia, hasta doctrina profunda, hasta saber cómo evangelizar y todo eso. O sea, el discipulado es algo que es continuo, que es algo que va a continuar en la vida del creyente y nunca va a parar. Eso siempre va a estar pasando. Tenemos mentores, tenemos maestros de escuela dominical, tenemos alguien en nuestra vida que nos sirvió, nos sirve para seguir ayudándonos y apoyándonos. Y recurrimos a esa gente y libros que leemos y cosas así. Todo eso cae dentro del discipulado. Pero evangelismo no lo podemos mezclar en ese aspecto porque evangelizar es algo muy importante. Puede ser, yo le agregaría que puede ser que en el proceso de discipulado uno se dé cuenta que es necesario evangelizar a la persona porque realmente tenga conceptos o ideas que no crea realmente. Claro. Entonces, es probable, pero está muy bien. Otra de las afirmaciones que lo escuché en una charla que estuve ahorita es, América Latina es un bastión súper importante para la iglesia evangélica. Yo pienso que sí, pienso que sí. Pienso que ahora mismo, si tú le das un poquito, eres joven, ¿verdad? Pero si tú miras para atrás, si tú miras para atrás y te das cuenta, te vas a dar cuenta de algo muy particular. Y es que Estados Unidos en esta parte del mundo fue un bastión a finales del siglo XIX. Entonces, ya luego de la guerra hispanoamericana, que Puerto Rico estuvo ahí en algo y Cuba también y todo eso, a finales de ese tiempo empezaron a mandar, pero misioneros a todas las Américas, por todos lados, a las islas del Caribe, aunque las islas del Caribe fueron conquistadas, muchas de ellas por Inglaterra, donde llegó la iglesia anglicana, y tú vas y lo ves. Pero en América Latina, donde estaban ya los españoles, allí empezaron a ir los norteamericanos o los estadounidenses, debo decir, a llevar el evangelio y a sembrar la palabra de Dios y a llevar Biblia. Yo recuerdo que en Puerto Rico en particular, yo vivo en Puerto Rico, en una islita, y en la esquinita noroeste
hay un grupo de personas que le llamaban los bíblicos. Cuando llegaron los americanos tenían Biblias y no lo podían creer. O sea, ¿cómo es posible que esta gente tenga Biblia? Y había una familia Vadillo que eran comerciantes que importaban productos de Estados Unidos y ellos empezaron a traer y conocieron por uno de estos comerciantes la palabra de Dios, el Evangelio, y empezaron a traer Biblias dentro de las bolsas de comida, de papas y cosas que traían de Estados Unidos, y así se estableció. Pero ¿qué está pasando ahora? Estados Unidos está bien secularizado. ¿Y de dónde tú crees que están saliendo más misioneros? De América Latina. De América Latina está produciendo mucho más misioneros para el mundo y hasta para Estados Unidos. Los hispanos llegan a Estados Unidos, los latinoamericanos llegan a Estados Unidos y empiezan a montar iglesias y empiezan a trabajar. Y yo conozco montones de iglesias que eran iglesias anglo, que vino un pastor hispano y le pidió que usar el templo y se han quedado con la iglesia muere de vieja y no evangelizan y no hacen nada y los hispanos se han quedado con el templo. Y eso ha seguido pasando y eso es un bastión, eso es importante, seguir desarrollando esto y tú ves cómo el cristianismo ha crecido en nuestros países. Bueno, eso último que nos dice también habla de la siguiente afirmación, que es, la iglesia local que no sale a evangelizar está destinada a desaparecer. Wow, definitivamente que esa te la contesté antes sin pensarlo, porque es cierto, eso es una luz verde de arriba abajo. O sea, tú puedes tener, y las hay, lo que le llaman iglesias, pero realmente son clubes sociales, sitios buenos para estar, posiblemente con una buena moral, donde tú te sientes bien con tu esposo y tus hijos, pero de ser iglesia cristiana que prediquen a Cristo, lejísimo, lejísimo, pero lejísimo. Entonces, esa iglesia, por más que crezcan y todo, está destinada a desaparecer, está destinada a morir, porque el evangelio es lo que la sostiene. Y tú puedes tener iglesias que duren 1000 años, así, pero es que no son iglesias, realmente no representan una iglesia cristiana. La iglesia cristiana que profesa a Jesucristo como Salvador tiene que proclamarlo para que realmente haga lo que dice la Escritura. Ok, ok, es así, creo que en eso no hay duda. Y el que tenga duda, que se autoevalúe, porque es triste ver cómo hay iglesias que festejan los nacimientos de los bebés porque dicen que la iglesia está creciendo, cuando Sí, en realidad lo que tengan que hacer, no digo que festejar el nacimiento de un bebé esté mal, eso está bien, porque es una alegría incluso para la iglesia, pero que eso no debería ser el procedimiento de crecimiento de la iglesia, sino a través de claro, alcanzar a los que están afuera, porque esa es nuestra misión, ¿no? Entonces, esa es la misma. otra afirmación que hablamos un poquito, pero dice, ponerme la playera, la franela, la remera, que diga, Jesús te ama, es evangelizar. Eso es Pero evangelizar. obviamente que no, o sea, una luz roja es no, y no deja de ser bonito y puede ser un buen anzuelo para evangelizar. Eso sí, puede ser un buen anzuelo para evangelizar. Por ejemplo, nuestro ministerio utiliza como uno de sus logos, de sus emblemas, dos signos de interrogación. Entonces nosotros usamos prendedores, gorra con dos signos de interrogación. ¿Pero y qué es eso? Dos signos de interrogación. Y entonces la gente te pregunta, y allá viene la posibilidad de presentar el evangelio, porque esos dos signos de interrogación tienen una connotación y nosotros cuando le explicamos lo que es, le podemos empezar la conversación del evangelio. Yo conozco una persona que tiene una gorra, por ejemplo, que aquí dice 1 × 10 y acá tiene dos signos de interrogación y la gente lo ve y le dice, ¿qué es eso? Entonces, del 1 al 10 es una pregunta de cuán satisfecho tú estás con tu vida hoy, del 1 al 10. Ah, mira, qué interesante. Y ve, contesta y ya empezó la conversación. Pero cuando van a las dos preguntas de acá, a los dos signos de acá, son dos preguntas que son importantísimas. La primera es si has llegado al convencimiento en tu vida espiritual que si murieras hoy irías al cielo. Y ahí la gente dice, ah, y luego que te contesta eso, le haces la segunda pregunta. Supongamos que mueres y llegas ante la presencia de Dios y Dios te pregunta, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo? Y ahí tienes la conversación cuadrada. O sea, si la persona está contigo y el Espíritu Santo está ahí en medio, si no está el Espíritu Santo, olvídate que no pasa nada. Pero si está el Espíritu Santo allí, tienes una conversación del Evangelio con unos resultados maravillosos.
Ok, Así muy que usamos bien. la remera con Cristo te ama para evangelizar, pero es para ti, es el anzuelo. No se Claro, evangeliza diciendo que Cristo te ama. claro, claro. No solo, no es solo la franela por sí sola no hace el trabajo. Puede ser Claro, un implemento en las manos de alguien que esté preparado. Por eso la importancia de estar preparado para saber qué es lo que uno va a decir y aprovechar esos momentos, esos anzuelos. Entonces, bueno, hasta aquí claro. vamos a tener el semáforo, pero vamos a ahora una parte como que hablar un poquito de los mitos, mitos de cristianismo o del evangelismo, por ejemplo. Entonces, uno de los mitos que yo veo, vamos a hablar sobre que me llamó mucho la atención cuando usted lo comentó ahorita también, y me acuerdo cuando visitó aquí, estuvo con nosotros acá en Uruguay, también lo comentó, y yo creo que se ha convertido como en un mito y es la obra social, porque vemos Ah, mira. muchas iglesias que hacen mucha obra social, pero mucha, que su enfoque es obra social. Incluso en algunos momentos cuando estaba en mi iglesia local, no por criticarla ni por nada, pero a veces siempre se buscaba mucho o se hacía mucho énfasis en las donaciones, en lo que podíamos llevar, en lo que podíamos, cuando íbamos a la selva o íbamos a otros lugares, así donde había necesidad. Entonces había como que siempre parecía que nos movilizábamos muchísimo para conseguir esa obra social que íbamos a llevar y a veces como que los sistemas de evangelismo, cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a hablar, a veces como que se perdía un poco el enfoque, ¿no? Entonces, si me puede ampliar un poquito más esa idea de quizás ese mito de que necesitamos hacer la iglesia para evangelizar, necesita hacer obra social o la obra social tiene que tener una preponderancia importante o algo muy importante dentro del evangelismo. Bueno, volvemos a una de las aseveraciones que hice antes. Nunca vamos a limitar el poder de Dios para salvar a alguien por nada. Dios va a salvar porque Él mismo lo dice. Si ustedes no hablan, hasta la piedra van a hablar. O sea, así que no podemos limitar el poder de Dios. Ahora, sí podemos facilitar lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, mira, te voy a hacer una historia para decirte sobre esto. En una ocasión, yo tenía que visitar a Cuba y alguien se enteró de que yo iba para Cuba y me dijo si podía llevarle esta caja de medicamentos a esta iglesia, a una denominación. Él era de la misma denominación y él cada varios meses le enviaba medicamentos y todo para allá. Entonces, pues yo dije, "Oh, qué bueno, porque esta denominación nos ha dado trabajo entrar con el Ministerio de Evangelismo Explosivo. Ahora voy con la cajita y me reúno con el superintendente de la denominación y tengo una oportunidad. Bueno, pues llegué a Cuba, perdón, con la cajita y me siento a hablar con él. Y le pregunto que hacen de evangelismo. Y me dijo, y usó el término, nosotros hacemos evangelismo integral. Ajá, cuénteme. Entonces me habló de que tú ves esa caja que tú trajiste de medicina, pues nosotros recibimos ropa, alimentos, medicina y tenemos siempre y le damos a toda la gente y la gente ya sabe que aquí pueden conseguir y vienen y van y qué sé yo qué cosa. Y paró la conversación. Se acabó ahí el tema. Y entonces yo me quedé pensando y yo dije, bueno, me habló de lo integral, pero de evangelismo no me ha hablado todavía. Y yo, como pues no tengo mucha timidez, si lo vamos a decir así, le pregunté, ¿pero qué hacen para evangelizar? Y me dijo el superintendente de la denominación que no le hablaban de Jesucristo para que no se fueran a creer que le estaban dando esas cosas para evangelizarlos. Yo casi infarto, yo casi convulso y me dio de todo, pero me quedé ecuánime, tranquilo y le hice esta pregunta. Yo le hice esta pregunta, pastor, a todas esas personas que ustedes han apoyado, han ayudado, le han dado medicamentos, ropa, medicina, alimentos y todo eso, que han sido satisfechos y vienen a buscar eso aquí, si mueren sin Cristo, ¿dónde van a pasar la eternidad? Y ahí se quedó pensando. A los 3 meses estábamos haciendo evangelismo explosivo en la iglesia, porque él se dio cuenta que estaba haciendo algo importante, pero era algo de aquí y de ahora. O sea, era temporero, no era eterno ni trascendental. O sea, el que come hoy se puede morir ahorita de un infarto o de una intoxicación o lo que sea.
Lo que necesitamos es a Cristo y solo la iglesia puede hacer eso. Entonces ellos empezaron a usar todo eso para hablarle de Cristo a la gente. Y allí en Caracas yo conozco una iglesia grandísima que ellos tienen médicos, ellos tienen abogados, ellos tienen centro de cómputos para los niños y todito. Y todo el que trabaja en eso sabe presentar el evangelio. Y todo el que llega a recibir servicio con la dentista, con el gastroenterólogo, con el internista, con el abogado, a lo que sea, recibe la presentación del evangelio. Eso está bien, porque la gente los tenemos que dar de alguna manera, los tenemos que traer, pero si solo hacemos trabajo social, estamos haciendo el trabajo del gobierno y de otras personas que lo pueden hacer, que tienen dinero para hacerlo. Bill Gates, Ricky Martin, toda esa gente hace todo ese trabajo social. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Si el que muere sin Cristo va para el infierno, ¿qué están haciendo? La iglesia está para presentar el evangelio. Es verdad, es verdad. Y con esto creo que no estamos hablando, pero hay que aclararlo por si acaso no se está hablando de que estemos en contra de la obra social, ni que No. veamos que no sea algo necesario, porque también si hay una necesidad, uno también tiene que ser empático con las personas y mostrar misericordia. Pero el tema es que no es solo eso, porque podemos salvar su cuerpo, podemos saciar sus necesidades, pero su alma, ¿a dónde va a estar? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión, como dice usted, no es ser el gobierno, no es ser un ente financiero Social, de ayuda social. de ayuda social, no, nada de eso. La otra, otro Perdóname, mito, perdóname, y Jesús lo dijo, o sea, ustedes me siguen por los panes y los peces. O sea, ellos no lo estaban siguiendo porque era Jesús el Salvador, lo estaban siguiendo porque estaban saciándose la panza, o sea, entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si la gente viene solo a eso, va a venir solo a eso. Y si no le hablamos de Cristo, nunca van a conocer la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender al balance, a ese balance, como dicen, o sea, como dijo Jesús, ustedes, la prioridad soy yo, los pobres siempre lo van a tener. Siempre va a haber gente pobre y necesitada. Aquí la prioridad soy yo, es Jesucristo, es hablando de Él como palabra, es hablando de Él como mensaje, es hablando de Él como salvación. Eso es trascendental, eso va a pasar. Como yo leí una vez un letrero que de esas pancartas que ponen en las avenidas, que decía, la vida es corta, la eternidad no. Aquí se pasa como se pueda, pero la eternidad es que esto uno tiene que asegurarse dónde la va a pasar porque eso no se va a acabar. exacto, exacto. Voy a otra afirmación que es súper importante y que tiene que ver un poco con nuestro ministerio, con el que servimos. Los sistemas y los bosquejos, o herramientas evangelísticas, como se le puede llamar. Algunas personas no creen en ella porque dicen que ya no son eficientes en el siglo XXI. O creen que ya eso está anticuado, o estamos vendiendo, o es limitar al evangelio, o convertirlo en un producto como Herbalife o cualquiera de estos que se vende por catálogo. No sé si, me Claro. imagino que en tantos años sirviendo en el ministerio habrá escuchado algo por el estilo. Y se lo comento porque ya aquí, bueno, tenía un par de personas que me lo han comentado y en Venezuela también recibimos cierta resistencia porque decían, pero hacer eso es como vender Herbalife, vender ropa interior por catálogo. Y eso no es así, pues no sé, pero ¿qué opina usted sobre eso? Sí, excelente, excelente, excelente mito, porque es un mito, la definición de mito es algo que se dice como verdad, pero no es verdad 100%. Que puede tener 10% de mentira y es mentira. O sea, entonces, cuando hablamos de los sistemas y bosquejos, herramientas, dependiendo, y yo creo que ahí yo te diría que muchos de nuestros ministerios se debe declarar culpable de la forma en que se ha vendido y mercadeado el producto, lo que nosotros le llevamos a la iglesia. Entonces, si lo hacemos como un producto que parece una venta, que parece algo, tienes que usar esto es lo mejor. Y todo eso obviamente parece un producto de venta, de mercadeo, y sí, y trae eso que tú dices. Ahora, el evangelio no ha cambiado. El evangelio, lo que se dice para que la gente pueda creer, es lo mismo siempre, que hablamos que el cielo es un regalo que no podemos ganar o merecer porque nosotros los seres humanos somos pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos porque no somos perfectos y Dios, que es misericordioso, no nos quiere castigar, pero es justo y tiene que castigarnos.
Y él resolvió ese problema en la persona de Jesús. Él mismo se hizo hombre, caminó en esta vida sin pecado, vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó de la muerte, pagó todos nuestros pecados y nos fue a comprar un lugar en el cielo que nos ofrece gratis. Y ese regalo lo recibimos por fe. Y a veces la fe salvadora la confundimos con un conocimiento intelectual o con una fe temporal, pero la fe salvadora es confiar solo en Jesucristo para la vida eterna. ¿Qué sucede? Que esos 5 puntos que yo acabo de mencionar es lo que la gente necesita escuchar, porque tienen que conocer los datos para poner la fe en algo. Tú no tiras la fe a ciegas, tú pones la fe en algo, tú depositas tu fe en algo. Y entonces tienes que tener el conocimiento, tienes que estar de acuerdo con ese conocimiento para luego confiar en eso. Pues tienes que decirle algo a la gente que le haga sentido. Entonces mucha gente confunde eso con dispararle versículos bíblicos y dispararle versos bíblicos y versos bíblicos y versos bíblicos. Y entonces la persona en muchas ocasiones queda más confundida. Nosotros lo que pretendemos hacer, y lo llevamos haciendo sobre 60 años en todo el mundo, en todos los continentes del mundo, es enseñarle a la gente qué debe decir cuando se le presenta la oportunidad de presentar el evangelio. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando se le presente la oportunidad. Eso puede ser predicando en un púlpito, eso puede ser hablando con el primo, eso puede ser montado en un avión con la persona que está sentado a la par, o en la oficina del médico, o en el bus, o con la prima, o con la mamá, o con quien sea, que tú le puedas compartir el evangelio y ya te enseñamos qué le puedes decir. ¿Por qué usamos un bosquejo? Porque tenemos que aprender de alguna manera, tenemos que aprender algo. Después tú lo manejas. Mira, yo siempre uso esta analogía. Si tú oyes una canción, un tema precioso, de esos que alaben a Dios y todo eso, tú lo escuchas y te lo aprendes. Pero te lo aprendiste por una razón muy sencilla. Y es que cada vez que lo escuchas es el mismo. La misma melodía, la misma letra. La misma melodía, la misma letra. Y llega el momento que lo cantas automático, te sale automático. Eso queremos que pase con el Evangelio. Que tú tengas esa información grabada en tu mente para que cuando venga la necesidad lo puedas hacer, lo puedas decir independientemente del bombardeo del enemigo, porque te digo, si hay guerra espiritual en la vida de un creyente es cuando vamos a evangelizar. Olvídate de todo lo demás. Cuando salimos a evangelizar es que el enemigo trabaja a tiempo completo, a doble tiempo y lo que haga falta, porque él eso no quiere que pase. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, si sabemos lo que queremos decir, si sabemos qué le queremos compartir a la gente, entonces nosotros tenemos esa parte gana. Y cuando la persona me hable, me diga, vengan interrupciones, objeciones y todo, yo tengo lo mío ya en mi mente cuadrado. Segundo, si lo voy a enseñar a otro, se lo transfiero, porque él va a ver el mismo bosquejo y va a oír lo mismo que yo estoy hablando. Entonces puedo enseñar a otro, como dijo el apóstol Pablo, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, ahora busca hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros. Esto no es nuevo, tenemos que enseñar a los demás. Entonces, pues buscamos una forma que sea útil para enseñar. Ok, Agradezco. es interesante esto porque tiene que ver mucho con esa parte mental, porque yo creo que cualquier persona que haya salido a evangelizar se dará cuenta, siempre está el momento en que se ve la oportunidad y si no sabes qué decir o viene a tu mente, ¿y ahora qué le digo a esta persona? ¿Cómo empiezo para hablarle de Dios? ¿Cómo llevo esta conversación a algo espiritual? Y para eso son los bosquejos, las herramientas, sea cual sea la que haya. Sí, creo que después uno no es que la cambie o le quites cosas, le pongas cosas, pero yo pienso que también la personalidad de uno le da como ese sazón particular, como cuando hace una receta. No Claro, todo le queda igual. Y eso como, pero para hacer, por ejemplo, no sé, una arepa, todos los venezolanos hacemos arepa, pero usted va a cada casa y esa arepa va a ser diferente. Y claro, capaz tiene los mismos elementos, pero va a saber diferente, va a tener algo característico. A algunos le gusta más tostada, a otros más cruda, a otros le gusta más dura, más chica, más grande, frita, asada. No sé si se entiende la alegoría, pero no, es muy bien, así. está muy clara, Entonces, pero es eh, una arepa, pero es una arepa, exacto, no deja de ser arepa. Así claro. que frita es arepa. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo, mi hermano. Ya se nos pasó el tiempo rapidísimo.
pero no me quiero ir sin antes, porque estamos hablando de evangelismo y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Quizás tú estás aquí, estás escuchando y estás viendo esta conversación porque YouTube te lo recomendó, pero si no conoces de Jesús y toda esta conversación te ha llamado la atención, no dudes en contactarnos que podemos contestar tus preguntas, ayudarte a conocer más sobre Jesús. Cualquier duda, cualquier cosa, déjalo en los comentarios que nosotros estaremos dispuestos a orientarte y a escucharte. Y cómo no, por supuesto, si deseas conocer a Jesús, las puertas están abiertas, abre las puertas de tu corazón, acéptalo como Señor y Salvador. No hace falta que sea un momento súper espiritual, ni va a aparecer una luz en el techo, o por lo menos no es tan común que eso suceda, pero créeme que si tú abres la puerta de tu corazón de manera genuina, Dios te va a responder y va a obrar. Y nosotros estamos aquí para orientar. Siempre existe la posibilidad y siempre que hablamos de evangelismo, nunca está de más porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por hacer un espacio para estar con nosotros en este podcast y más allá por su sabiduría y conocimiento también, que el Señor lo continúe bendiciendo en el lugar donde está, pueda seguir siendo un servidor útil al Señor y de bendición no solo para el Ministerio de Evangelismo Explosivo, sino para la iglesia. Y muchas gracias por su servicio, mi hermano. Gracias por su tiempo. Bueno, pues gracias a ti por la oportunidad que nos has dado de estar con tu audiencia, contigo y tu audiencia. Y estamos igualmente a la orden. Se comunican con mi hermano y él les puede dar mi información de contacto. Tenemos evangelismo explosivo en todos los países de América Latina, en el Caribe, en Asia, Europa, África, Oceanía, Eurasia, donde tenga familia, donde tenga pastores, amigos que quieran que conozcan un poquito más del Ministerio de Evangelismo Explosivo Internacional, se comunica con nosotros, que nosotros le damos el contacto en cada uno de esos lugares. Así que estamos a su orden. Dios te bendiga, Leo, que sigas adelante con esta idea maravillosa de llevar palabra de Dios a través de los medios. Y pues hay que aprovechar los medios, están allí y qué mejor usarlos para su gloria. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano Will, que el Señor lo bendiga. Y tú que nos estás viendo, no olvides darle like para que YouTube se lo recomiende a otras personas. Si quieres dejarnos tu comentario, déjanos tu comentario, compártelo en tu iglesia, a tus amigos, a quien tú conozcas, que creas que pueda tener alguna duda sobre el evangelismo, compárteselo. Sabemos que será de bendición para su vida y por supuesto suscríbete a nuestro canal para más contenido y nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y llevando este mensaje. Mi nombre es Leo y estás viendo Iglesia Geek.